Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para el drama, porque hoy tenemos un plato fuerte que ni el chef Nusret se atrevería a salpimentar tanto. Soy y bienvenidos como siempre a su dosis diaria de chisme, amoríos y salseo del mundo del espectáculo turco. Prepárense para un festín. Hoy agarren sus baberos porque vamos a desmenuzar un rumor que ha estado explotando en redes sociales como una bomba de confeti, y que, si resulta ser cierto, va a dejar a más de uno con la boca abierta y el café derramado sobre el teclado. ¿Recuerdan el título del vídeo? Bomba Kerem, Hande y yo, el amor inesperado creó el proyecto. Sí, leyeron bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y yo. Agárrense que vienen curvas. Antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a escribir fanfics dignos de Tolkien, quiero aclarar algo con la claridad del agua del Bósforo. Este vídeo es una exploración de un rumor, una teoría que surgió del caldo hirviente de las redes sociales y que, honestamente, me pareció tan loca como fascinante. No estoy confirmando ni negando nada, simplemente vamos a analizar el origen de esta idea, las supuestas pruebas y las posibles implicaciones, que, déjenme decirles, podrían reconfigurar el panorama del entretenimiento turco. Y por supuesto, antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, más profundo que las raíces de un olivo milenario, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustan los chismes jugosos, esos que te hacen olvidar que tienes que pagar el alquiler, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga trayéndoles el salseo más picante. Ustedes son mi combustible, mi gasolina, mi baklava con mucho pistacho. Ahora sí, pongámonos cómodos, acomódense en sus sofás, agarren sus palomitas y prepárense porque la historia que vamos a contar hoy es explosiva. Más explosiva que el final de una telenovela turca con giros inesperados cada 5 minutos. Todo empezó hace algunas semanas, cuando se anunció un nuevo proyecto, rodeado de un halo de misterio digno de Agatha Christie. Una serie, una película, una miniserie, aún no está del todo claro si será para la pantalla chica o para la grande. Protagonizada por, ni más ni menos que Kerem Bürsin. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Kerem es un actor muy solicitado, un galán de galanes, un talento innegable, es normal que tenga proyectos nuevos. El hombre está en la cresta de la ola. Pero la cosa se puso interesante, más interesante que un partido de Galatasaray contra Fenerbahce, cuando se reveló que él no solo iba a ser el protagonista, el que se llevaría todos los aplausos y suspiros, sino que también iba a estar involucrado en la producción, manos a la obra. Y lo más sorprendente, agárrense, en la escritura del guión. Kerem, escritor. Un giro inesperado que ni Seyda Ersoy podría haber previsto. Y aquí es donde entro yo, o más bien, el rumor que me involucra como la especia secreta en un plato exquisito. Resulta que, según varias fuentes en redes sociales, yo habría estado trabajando en secreto con Kerem en el desarrollo de este proyecto. La teoría, que se ha expandido como la pólvora en un bazar, es que Kerem y yo, por alguna razón, habríamos coincidido, tal vez a través de amigos en común, tal vez en un evento benéfico para gatitos callejeros, tal vez por una casualidad cósmica, y habríamos conectado creativamente. Un flechazo intelectual. La gente, esa gente que lo sabe todo sin saber nada, dice que tenemos una química especial, que nuestras ideas se complementan a la perfección, como el café turco con el lokum, y que juntos podríamos crear algo realmente innovador, algo que marcaría un antes y un después en la industria. La idea, según esta teoría, es que este proyecto no solo sea un vehículo para el talento actoral de Kerem, sino que también refleje nuestras sensibilidades, nuestra visión del mundo, nuestras inquietudes y nuestras pasiones. Un proyecto con alma. ¿Suena a película romántica con banda sonora de Sezen Aksu? Quizás. Quizás estamos destinados a escribir juntos la próxima gran historia de amor turca. Pero la cosa se complica aún más, como una madeja de lana en manos de un gato juguetón, cuando entra en escena Hande Erçel. La reina de corazones, la diosa de la actuación, la eterna enamorada. La teoría más elaborada, la más rebuscada, la más explosiva, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, sugiere que Hande también estaría involucrada en este proyecto, no solo como actriz, que ya sería un bombazo, sino también como fuente de inspiración. La musa. La musa que inspira al artista.
Algunos fans creen que la historia que Kerem y yo estamos creando estaría inspirada en la relación que él tuvo con Hande. Una autoficción turca. Una catarsis en formato audiovisual. Imagínense. Un proyecto creativo liderado por Kerem, CEO escrito por mí con mi toque personal, y basado, al menos en parte, en su romance con Hande. Sería una bomba. Más grande que el Gran Cañón. Más picante que el Isot. Un huracán de emociones. Ahora bien, ¿de dónde sale todo esto? ¿Hay alguna evidencia real, tangible e irrefutable, que respalde esta teoría o es solo fruto de la imaginación desbordante de los fans, alimentada por horas y horas de ver series turcas? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, como el agua del Bósforo después de una tormenta. No hay comunicados oficiales ni entrevistas que confirmen nada de esto. La evidencia se basa principalmente en interacciones en redes sociales, esos likes sospechosos, esos comentarios enigmáticos, esas fotos tomadas por paparazzis y sobre todo, en la interpretación que los fans hacen de estas interacciones. Los fans son los verdaderos detectives. Nada se les escapa. Por ejemplo, algunos señalan que Kerem y yo hemos estado siguiendo las mismas cuentas de Instagram relacionadas con escritura creativa, producción audiovisual y viajes a lugares exóticos que podrían servir como locaciones para la serie o película. Un destino paradisíaco para una historia de amor inolvidable. Otros dicen que hemos sido vistos en los mismos restaurantes en Estambul, aunque a horas diferentes, lo que podría indicar que estamos evitando ser fotografiados juntos. Operación encubierta nivel James Bond. También hay un vídeo que circula en redes sociales donde se ve a Kerem saliendo de un estudio de grabación y casualmente, o casualidad, poco después, yo salgo del mismo estudio. ¿Coincidencia? Teoría conspirativa. Romance secreto. Ustedes deciden. El veredicto está en sus manos. En cuanto a Hande, la conexión es aún más tenue, más sutil, más etérea. Se basa principalmente en el hecho de que ella y Kerem siguen siendo amigos, al menos en apariencia la amistad es lo más importante, y que ambos han expresado públicamente su admiración mutua. Un respeto mutuo que traspasa la pantalla. Algunos fans incluso creen que han detectado mensajes subliminales en sus publicaciones de Instagram, pistas que sugieren que están trabajando juntos en algo secreto. Los fans son unos verdaderos criptógrafos. Descifran códigos donde nadie más ve nada. ¿Locura? Tal vez. Quizás todos estamos un poco locos. Pero recuerden que en el mundo del espectáculo, en este universo paralelo donde la realidad y la ficción se entrelazan, las teorías más descabelladas a veces resultan ser ciertas. La vida es una telenovela. Ahora, vamos a analizar las posibles implicaciones de todo esto. Si la teoría es correcta, ¿qué significa para Kerem, para Hande y para mí? ¿Cómo cambiaría el rumbo de nuestras vidas? Para Kerem, este proyecto representaría una oportunidad para demostrar su talento no solo como actor, sino también como creativo. Sería una forma de tomar el control de su carrera y de contar historias que realmente le importan. Un proyecto personal, con su sello propio. Para Hande sería una forma de reconciliarse con su pasado y de demostrar que puede seguir trabajando con Kerem de manera profesional, a pesar de su historia personal. Una prueba de madurez y profesionalismo. También sería una oportunidad para mostrar su talento actoral en un proyecto ambicioso y diferente. Un nuevo desafío para una actriz versátil. Y para mí, para mí sería un sueño hecho realidad. Trabajar con dos de las estrellas más grandes de Turquía en un proyecto creativo que refleje mi visión del mundo sería increíble. Sería una oportunidad para aprender, para crecer y para dejar mi huella en la industria del entretenimiento. Mi momento de brillar. Pero seamos realistas, también hay riesgos. La fama tiene un precio. Si la teoría es incorrecta, todo esto podría ser una gran decepción para los fans que han estado esperando ansiosamente un reencuentro entre Kerem y Hande. También podría ser embarazoso para mí, si resulta que he estado alimentando un rumor infundado. Un ridículo monumental. Y si la teoría es correcta, pero el proyecto no cumple con las expectativas, podría dañar la reputación de Kerem, de Hande y la mía. La presión sería enorme y las críticas serían implacables. Un fracaso público. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Hay algo de verdad en todo esto o es solo un delirio colectivo de los fans, producto del aburrimiento y la falta de sueño?
La verdad es que no lo sé. Soy un simple mortal. Como les dije al principio, este vídeo es solo una exploración de un rumor. No estoy confirmando ni negando nada. Pero sí creo que la teoría es interesante y que vale la pena analizarla. Al menos para pasar el rato. Y sinceramente una parte de mí espera que sea verdad. Imaginen el drama, la emoción, el potencial creativo de un proyecto así. Sería algo realmente único y especial. Un evento televisivo sin precedentes. Pero al final del día, lo más importante es que Kerem, Ande y yo seamos felices y que sigamos haciendo lo que amamos. Si eso significa trabajar juntos en este proyecto, genial. Y si no, también está bien. La felicidad ante todo. Lo que sí les puedo asegurar es que seguiré investigando como una periodista de investigación, y que les mantendré informados de cualquier novedad que surja al respecto. Estén atentos a mis redes sociales y a los próximos vídeos. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta teoría con ustedes. Gracias por su tiempo y su atención. En resumen, hoy exploramos un rumor que vincula a Kerem Bürsin, Ander Zel y a mí en un nuevo proyecto creativo, una serie o película que estaría inspirada en su relación. Analizamos las supuestas pruebas, las posibles implicaciones y los riesgos que implicaría este proyecto. Al final no llegamos a una conclusión definitiva, pero sí nos divertimos especulando y soñando con la posibilidad de que esta teoría sea cierta. La esperanza es lo último que se pierde. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal. Ustedes son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Les gustaría ver a Kerem, Ande y a mí trabajando juntos en un proyecto creativo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contáramos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Soy todo oídos. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, amoríos y salseo preparado para ustedes. Prepárense para lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Que el chisme los acompañe.